¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Vean que ya hoy es, vamos a ver, solo vamos a cambiar de color porque ya estamos ingresando a un nuevo tema. Pues ya hoy 19 de agosto del 2022 y nos toca trabajar con el tema de equilibrio de cuerpos rígidos. Recuérdense que estos ya son contenidos para nuestro segundo parcial, ¿verdad? Entonces, pues vamos por nuestro tema. Recuérdense que hemos estado hablando sobre la rotación, ¿no? Nuestro curso se enfocó principalmente de momento en la rotación. Vimos la cinemática de la rotación, empezamos con la dinámica, aprendiendo pues cómo se representa la inercia, que es el momento de inercia, cómo calcular el momento de inercia, luego aprendimos la relación entre momento de torsión, no, aprendimos qué es el momento de torsión, luego el momento de torsión y su relación con la aceleración angular. Vimos después cómo el momento angular nos permite representar o calcular movimientos de objetos que colisionan entre sí. Y pues ahora pasaremos a la tercera, al equilibrio de cuerpos rígidos, prácticamente estudiando lo que es la tercera ley de Newton. Muy bien, recuérdense de la tercera ley de Newton, ¿no? Vamos a escribirla aquí, solo pues vuelvo a presentar el tema, no, perdón. Equilibrio de cuerpos rígidos, hoy 19 de agosto de 2022. Bueno, entonces examinaremos la tercera ley de Newton. Recuérdense que la tercera ley de Newton pues, es una ley que me dice que para toda acción se crea una reacción de igual magnitud en dirección opuesta a la acción. O sea, que cuando nosotros empujamos algo, pues prácticamente es como que si algo nos estuviera empujando a nosotros al mismo tiempo. Esa es la idea de la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Cuando nosotros estamos analizando o nos interesa analizar la ubicación de las fuerzas, así como aprendimos en la torca, ¿no? Que no solamente me interesa saber las fuerzas, sino también me interesa en dónde se están aplicando, porque ya es más complejo el análisis, ¿no? Ya necesitamos de analizar pues dónde se aplican las fuerzas para lograr cierto tipo de movimientos. Y como estamos hablando de rotaciones, entonces es posible que un objeto no se mueva, pero sí que esté girando. Entonces, pues cuando estamos hablando de la tercera ley de Newton, tenemos que hablar de esas reacciones que se generan cuando nosotros aplicamos una acción. Cuando hablamos del equilibrio también de cuerpos rígidos, pues estamos hablando de equilibrio. Y hablemos pues de qué es el equilibrio. Recordarán que ustedes aprendieron que hablamos que un objeto está en equilibrio, ¿sí? En equilibrio, si su aceleración es cero. Si A es igual a cero, entonces la fuerza es igual a masa por aceleración y por lo tanto la fuerza es igual a cero, ¿verdad? Dado que la aceleración es cero, sigue masa, pero la fuerza es cero. Y si nosotros tenemos un conjunto de fuerzas, entonces la suma de todas las fuerzas debe ser cero, siempre que la aceleración sea cero. A eso lo llamamos en equilibrio. Sin embargo, el equilibrio no necesariamente significa que no se mueva. Porque si la aceleración es cero, entonces pues un objeto no puede estarse acelerando, pero sí estarse moviendo a velocidad constante. Y al final la suma de sus fuerzas pues también dan cero. Vamos a extender esta idea y vamos a llamar al equilibrio estático aquel movimiento en la que no hay movimiento. ¿Estamos? Cuando se cumple esta condición de que no hay aceleración, pero el estático me asegura de que no haya movimiento, el equilibrio estático. A esta expresión que nosotros tenemos aquí, es una expresión que me permite a mí conocer o decirme que el objeto no tiene movimiento. ¿Sí? Por supuesto, si hablamos del equilibrio estático. Si hablamos del equilibrio estático, entonces es un objeto sin movimiento. Pero como les mencionaba, imagínense que nosotros tenemos aquí una rueda. No, más simple, mejor. Imagínense que tenemos aquí un apoyo. Y que tenemos aquí una barra que gira sobre este apoyo. Imagínense que nosotros pues aplicamos una fuerza en esta barra. La barra no se va a mover porque está anclada por este apoyo, no va a tener una traslación. Sin embargo, sí que va a tener una rotación. Entonces, pues si yo quisiera hacer la sumatoria de fuerzas aquí, pues yo voy a obtener que la suma de fuerzas es cero y que está en equilibrio y no se mueve.
Sin embargo, tengo que analizar las torcas. Si yo lo que quiero hacer es que la suma de torcas sea cero, garantizando que, por ejemplo, el peso se equilibre con la fuerza y esto no vaya a rotar, entonces tengo que hacer uso de la siguiente condición. Tengo que garantizar que la suma de todos los momentos de torsión sean cero. Si yo garantizo que la suma de los momentos de torsión sea igual a cero, entonces podría estar diciendo que el objeto está girando con una velocidad constante. Puede caber. Pero hablemos también aquí del equilibrio estático. Si hablamos del equilibrio estático, entonces yo tengo la seguridad de que esto tampoco va a tener rotación. Esto me indica entonces que el objeto no rotaría. Siempre que hablemos del equilibrio estático, por supuesto. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero garantizar que un objeto está quieto, sin ningún tipo de movimiento, tengo que cumplir estas dos condiciones. Las cuales, la primera, la de sumatoria de fuerzas igual a cero, le llamaremos nuestra primera condición de equilibrio. Y a la segunda la llamaremos, pues, segunda condición de equilibrio. Entonces, para garantizar que un objeto esté en movimiento, en equilibrio estático, tenemos que garantizar que la suma de todas sus fuerzas será igual a cero. Y que la suma de todos los momentos de torsión será igual a cero. Entonces, a cada una de estas expresiones le llamamos condiciones de equilibrio. Esta será la primera condición de equilibrio. Y esta le llamaremos la segunda condición de equilibrio. Con estas dos condiciones, entonces garantizaremos que los objetos no rotarán y tampoco se trasladarán. Tenemos ahí entonces las dos condiciones de equilibrio. Otro elemento que creo que es importante mencionar, pues como hablábamos al principio de la tercera ley de Newton, es a lo que vamos a llamar reacciones. Por eso es que es importante la tercera ley de Newton. Ya dijimos desde el principio que la tercera ley de Newton me dice que para toda acción se genera una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto, en dirección contraria. Cuando nosotros aplicamos fuerzas o torcas alrededor de un objeto, también se van a generar reacciones. En este caso, las reacciones van a depender de cómo se encuentra apoyado un objeto. Entonces, vean, dependiendo del apoyo o conexión, si a lo que esté conectado, pues vamos a ver cómo sería su reacción. En este diagrama, pues está bien ilustrado, lo he obtenido de un libro. Y vean, si nosotros tenemos un rodillo, es decir, un objeto que puede moverse libremente, o un patín, ¿vean? No pone movimiento al deslizamiento, o un balancín, o una superficie sin fricción, ¿ven? Es lo mismo, una superficie sin fricción, no hay oposición en el movimiento horizontal. Entonces la única fuerza de reacción va a ser la que va a ser perpendicular a la superficie de apoyo, la normal. Por favor, observen, siempre que tengamos un rodillo o patín, es decir, un objeto puede desplazarse horizontalmente sin oponer resistencia, o un balancín, que es la misma idea, pues se puede mover libremente, o una superficie sin fricción. Tendríamos entonces fuerzas con línea de acción conocida, únicamente la fuerza perpendicular. Pero si nosotros tenemos un perno sin fricción o articulación o una bisagra, como en este caso, ¿no? Que nosotros tenemos aquí una articulación que pedía el movimiento rotatorio, pero no permite ni el movimiento hacia abajo o hacia arriba o a izquierda o derecha, entonces por supuesto nosotros vamos a generar dos tipos de reacciones. Una fuerza que forma un ángulo respecto a la perpendicular a la superficie o pues dos componentes, la horizontal y la vertical, que depende mucho de cómo esté, ¿verdad? También, si nosotros tenemos una superficie rugosa, recuérdense que la superficie rugosa pues genera una fuerza de fricción, entonces en este caso la fuerza de fricción. Si la fuerza de fricción no se vence, entonces el objeto no se deslizaría sobre esa superficie. Entonces tenemos dos componentes, la componente que impide que el objeto se hunda en el suelo, por así decirlo, y la componente que no permite que haya movimiento de traslación. Entonces tenemos que considerar esos dos casos porque
muchos de los problemas me van a pedir que determine cuáles son las reacciones o las componentes de la reacción en algún apoyo o en algún punto donde un objeto se está apoyando. ¿Estamos? Tomemos en cuenta entonces los tipos de reacciones y cómo los vamos a utilizar. Ahí terminamos entonces la parte teórica. Vamos con nuestro ejemplo número 1. Este problema dice así. La viga horizontal de la figura 1127, que se refiere a esta viga, pesa 150 newtons. Vean que esto es el peso de 150 newtons. Y su centro de gravedad está en su centro. Esta parte importante que dice su centro de gravedad está en su centro es para que nosotros supongamos que el peso de esta barra se aplica en el centro, ¿verdad? A la mitad. Calcule, inciso A, la tensión en el cable, inciso B, las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga, o sea, las reacciones. Noten que esto es una articulación, ¿ven? Una articulación. Vamos a construir entonces un diagrama de cuerpo libre de la barra. Y para eso, pues tenemos que tomar toda la barra. Entonces, no podemos hacer esto. Miren, voy a mostrarles qué sería lo que tendríamos que hacer. Vamos a copiar únicamente la barra. Algo así. Ahí está. Solo la barra. Solo voy a analizar esta barra, miren. Y vamos a reemplazar los elementos a los que está sujeto por fuerzas. Vean de que si esto no se mueve, estos 300 newtons son sostenidos por esta cuerda. Por lo tanto, en este punto, esta cuerda debe estar soportando 300 newtons. En este apoyo tendríamos nosotros 300 newtons. Esta cuerda de aquí genera una tensión, entonces se refiere a la tensión que se generaría aquí. Entonces voy a ubicar que esto sería mi tensión. Como aquí tenemos una articulación, entonces se generan dos tipos de reacción. La pared impide que la barra atraviese la pared, entonces empuja. Y la pared impide que la barra se deslice hacia abajo, entonces la levanta. Entonces tenemos dos reacciones. Entonces voy a dibujar esas dos reacciones aquí. Aquí tendríamos una fuerza hacia arriba, que la voy a llamar reacción vertical. Y aquí tendríamos una fuerza que hace que la barra no atraviese la pared y la voy a llamar reacción horizontal. Ahí tendría entonces las dos reacciones. Y por supuesto también tenemos el peso de la barra. Vamos a ver el peso de la barra, que el problema me dice que se aplica en el centro. Y tiene un valor de 150 newtons. 150 newtons. Aquí tenemos entonces pues, el conjunto de fuerzas que se aplican sobre la barra. Y a esto lo vamos a llamar ahora nuestro diagrama de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre, para cuando nosotros tenemos que considerar el punto de aplicación de la fuerza, ya no serán simplemente un punto que represente a la figura. Ahora tenemos que dibujar el objeto y ubicar las fuerzas que se aplican y las distancias o los puntos en donde se están aplicando. No es simplemente una partícula como lo hacíamos para objetos en traslación simplemente, sino ahora debemos considerar la rotación y por eso tenemos que considerar en dónde se está aplicando la fuerza. Generalmente a estos objetos en donde nos interesa en dónde se aplican las fuerzas se les conoce como cuerpos rígidos. Esto entonces sería el equilibrio de un cuerpo rígido. Aparte también pues que la palabra rígida hace referencia de que el objeto nunca se va a deformar, nunca se va a quebrar, cosas por el estilo. Muy bien, tenemos entonces este diagrama de cuerpo libre y entonces pues vamos a hacer cumplir nuestras dos condiciones de equilibrio. A mí me gusta empezar por la segunda condición de equilibrio. Entonces empecemos aquí con la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio, recordemos que me dice que la suma de todos los momentos de torsión tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, pues esto no va a rotar. Y vean que el punto de rotación, pues es evidente, ¿no? Es este punto de aquí. Por lo tanto, yo sé, bueno, este punto no tiene nombre, ¿no? Vamos a ponerle un nombre. Vamos a suponer que este es A. Entonces yo voy a hacer la sumatoria de torques alrededor del punto A o respecto al punto A y estos deben ser 0.
Por lo tanto, vean que como las reacciones se aplican exactamente en ese apoyo, no hay distancias y por lo tanto las torcas generadas por estas son cero. Veamos la torca generada por esta fuerza. Fuerza multiplicado por distancia. Como está en su centro, recordemos que la barra mide 4 metros y por lo tanto la distancia para esta fuerza medida desde el punto A sería de 2 metros, ¿no? Entonces vamos a poner aquí que tenemos 2 metros y aquí tenemos 2 metros. Y vean que esta fuerza pues debe formar un ángulo con respecto a la barra. Ángulo que no tenemos, entonces vamos a necesitar. Necesitaríamos ver este ángulo de por acá. Ahí está. Vamos a ver por qué la necesitamos. Muy bien, ahora sí, sigamos entonces. Voy a calcular esta torca. La distancia es 150 newtons, como la fuerza es vertical. Recuérdense que torcas son fuerza perpendicular a la distancia. La distancia respecto al punto ya es perpendicular, entonces son 2 metros. Entonces 2 por 150. Pero miremos en qué dirección rotaría esta barra si solo aplicáramos esta fuerza respecto a este punto. Vean que esta barra giraría en esta dirección, ¿no? Que esta dirección sería a favor de las manecillas de reloj y consideraremos esta torca como una torca negativa. Entonces aquí me quedaría menos 2 metros multiplicado por 150 newtons. Ahí tenemos la torca. Vean que esta fuerza de 300 newtons, pues la distancia serían 4 metros, 300 newtons, ya son perpendiculares. Entonces, la dirección a la que quería girar esta fuerza, esta barra sería también a favor de las manecillas de reloj. Por lo tanto, aquí me quedaría menos la distancia, que son 4 metros, por la fuerza, que son 300 newtons. Y ahora la tensión, ¿no? La componente de la tensión que nos interesa aquí es esta de aquí. Nosotros necesitaríamos aquí la componente que sería la tensión multiplicada por el seno del ángulo. Recuérdense que la componente horizontal, como apunta directamente hacia el punto de rotación, no generaría momento de torsión, por lo tanto no la consideramos. Entonces simplemente ese momento de torsión, y vean que esta fuerza, esta componente, haría que la barra gire ahora en esta dirección, que sería en contra de las manecillas del reloj y consideramos ese movimiento positivo. Entonces más la distancia, que son 4 metros, por la fuerza, que es la tensión multiplicado por el seno del ángulo, y al final, como no hay más torcas, todo eso debe ser cero. Y vean que me gusta mucho empezar con la idea de la segunda condición de equilibrio porque puedo determinar de una vez una incógnita. En este caso la tensión, pero no conozco el seno del ángulo. Y dijimos que el seno del ángulo corresponde a este ángulo, que corresponde a su vez a este ángulo de aquí. Y vean que necesitaría este ángulo. O en su defecto, pues necesitaría saber cuánto mide el seno del ángulo. Y precisamente eso vamos a hacer. Vean que aquí se ha formado un triángulo, según lo que el problema dice, ¿no? De 3 metros, 5 metros y 4 metros. En este caso consideremos que pues, ya tenemos el triángulo aquí ideal, ¿no? Entonces, vamos a dibujar ese triángulo aquí para no confundirnos. Aquí tenemos el ángulo, aquí tenemos 5 metros, aquí tenemos 3 metros y aquí tenemos 4 metros. Entonces, según las relaciones trigonométricas, el seno del ángulo es la relación entre el opuesto y la hipotenusa. Y en este caso, pues el opuesto vale 5 metros, perdón, el opuesto vale 3 metros y la hipotenusa vale 5 metros. Entonces 3 dividido 5. O sea que mejor, en vez de calcular el ángulo y perder decimales, mejor calculo el seno del ángulo. ¿Cuánto vale el seno del ángulo? Pues vale 3/5. Entonces yo puedo escribir aquí, en vez del seno del ángulo, 3/5. Por lo tanto, aquí me quedaría menos 2 por 150, me queda menos 300 newtons metro, menos 1200 newtons metro, más 4 metros multiplicado por la tensión que va a estar en newtons por el seno del ángulo, que vimos que es 3/5. Eso es igual a 0. Si despejamos un poquito aquí, me va a quedar 3/5 de la tensión multiplicado por 4 metros, y eso sería igual a, vean que estas dos expresiones se pueden sumar. Menos 300 menos 1200 me da menos 1500, y al pasarlo al otro lado me queda 1500 newtons metro. Por lo tanto, la tensión estaría dada por 1500 newtons metro dividido entre 3/5 por 4 metros. Observemos que se cancelan los metros y ya me va a quedar la fuerza en newtons. Veamos cuánto me da esto. 1500
dividido entre 3/5 por 4. Y este resultado me da 625. Por lo tanto, la tensión que soporta, la fuerza que soporta la cuerda para sostener el diagrama como está es de 625. ¿Qué? 625 newtons. Y ahí tendríamos entonces la tensión que el problema me pide. Es decir, vean que he obtenido ya la tensión en el cable. Por último, en el inciso B, el problema me pide las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga. Como ya dijimos, las componentes de la reacción. Para eso ya aplicamos aquí la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio, pues me dice que la suma de las fuerzas debe ser igual a 0. Esto es para garantizar que no existe traslación. Pero como tenemos fuerzas verticales y horizontales, entonces yo voy a hacer aquí una sumatoria de fuerzas verticales y esta debe ser 0. Y por supuesto también una sumatoria de fuerzas horizontales y estas también deben ser 0. Analicemos primeramente las fuerzas verticales. ¿Qué fuerzas verticales tenemos? Verticales tenemos la reacción vertical hacia arriba, la tensión por el seno del ángulo hacia arriba, 150 hacia abajo y 300 hacia abajo. Entonces en este caso, la reacción vertical hacia arriba, la componente de la tensión hacia arriba, 150 newtons hacia abajo y 300 newtons hacia abajo. Vean que para la sumatoria de fuerzas no me interesa en dónde están aplicadas las fuerzas, sino simplemente tengo que utilizar las fuerzas. Esto igual a 0. Por supuesto, las fuerzas verticales. De tal manera que aquí me quedaría que la reacción vertical más la tensión, que la tensión ya la calculamos y me dio 625 newtons, multiplicado por el seno del ángulo, que recordemos que es 3/5, menos 150 menos 300, que sería menos 450, esto es igual a 0. Y finalmente entonces la reacción vertical serían 450 menos 625 multiplicado por 3/5, todo en newtons, ¿verdad? Entonces el valor de la reacción vertical, veamos cuánto va a dar. Serían 450 menos 625 multiplicado por 3/5. 3/5. Esto me da 75 newtons. Entonces la pared debe hacer una fuerza de 75 newtons hacia arriba para evitar que la barra resbale. Entonces tenemos que garantizar que la pared pueda soportar 75 newtons de una fuerza que la empuja hacia abajo, o que no se raje, por ejemplo, ¿no? Que no falle, que no se rompa, sobre todo si es de esas paredes de materiales prefabricados como tabla yeso y todo esto, ¿no? Hagamos cumplir la segunda parte de la primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas horizontales. Fuerzas horizontales, vean que tenemos la reacción horizontal y la tensión por el coseno del ángulo. Por lo tanto, aquí me quedaría la reacción horizontal menos la tensión por el coseno del ángulo y esto debe ser 0. De tal forma que la reacción horizontal me quedaría multiplicando la tensión y el coseno del ángulo. Y afortunadamente pues la tensión ya la tengo, 625 newtons, pero no tengo el coseno del ángulo. Pero como dijimos al principio que podíamos utilizar las razones trigonométricas para determinar los valores de las razones trigonométricas, en este caso pues ahora voy a calcular el valor del coseno del ángulo. El coseno del ángulo es la relación entre adyacente e hipotenusa. Entonces en este caso el adyacente es 4 metros y la hipotenusa es 5 metros. Por lo tanto el coseno es 4/5. Entonces yo escribiré aquí 4/5, porque metros y metros se cancelan, ¿verdad? Entonces la reacción horizontal estaría dada por 625 multiplicada por 4/5, lo que me da un valor de 500 newtons. Entonces aquí 500 newtons. Y así tendríamos entonces el valor de nuestra reacción horizontal y nuestra reacción vertical. Y así terminamos entonces el ejemplo que me pedía la tensión y las reacciones que la pared ejerce sobre la viga. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Este dice así. La ménsula BCD, que se refiere como una especie de barra angular, está articulada en C. Es una articulación. Ven, aquí está la articulación. Y se une a una barra de control en B. Esta es una barra de control, como un cable, ¿no? Para la carga mostrada, determine, inciso A, la tensión en el cable, que se refiere a esto, ¿verdad? Y la reacción en C, las reacciones, ¿verdad? Los componentes de la reacción en este punto.
Bueno, lo mismo de antes. Tenemos un objeto en el que importa mucho dónde se están aplicando las fuerzas y que está en equilibrio. Entonces vamos a construir nuestro diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, pues deben recordar que únicamente utiliza, vamos a ver, la propia barra y las fuerzas que ya estén aplicadas directamente. Vamos a realizar simplemente una captura. Y la vamos a pegar aquí para poder escribir sobre ella. Ahí está. Vean que ya afortunadamente pues me dice que aquí son 240 newtons. En esta parte el problema me indica que tenemos un cable. Entonces yo voy a marcar que esto sería, lo voy a llamar una tensión. Tendríamos en esta parte las reacciones. Ahora vean pues, notemos cómo está el problema. Este apoyo impide que la barra se hunda. Entonces, pues inevitablemente, yo tengo la seguridad que aquí hacia arriba tendríamos lo que vamos a llamar nuestra reacción vertical. Ahora, ¿en qué dirección colocaríamos la reacción horizontal? Imaginen, y por un momento, ¿no? Piensen que ustedes son los que están sosteniendo esto aquí. ¿En qué dirección? Imagínense ustedes colocados allí. ¿En qué dirección tendrían que hacer ustedes una fuerza para hacer que esto permanezca en este punto, sabiendo que se están aplicando estas dos cargas? Vean que, pues a mí mi sentido común me dice que yo tendría que estar haciendo fuerzas hacia arriba para evitar que esto se hunda y empujando para evitar que esto llegue hacia allá, se mueva hacia mí, ¿no? Yo lo tendría que estar empujando. Debido a de que si no, de lo contrario, pues esto giraría más o menos así, ¿no? Entonces, y esa es mi percepción. Yo creería eso. Bueno, entonces yo lo voy a dibujar así, pero ¿y qué pasa si yo estoy equivocado? Si realmente la fuerza es en la dirección contraria. Pues no nos vamos a preocupar de eso. ¿Por qué? Porque la propia matemática del problema me va a indicar si es así o no. Si nosotros dudamos y no estamos seguros, en algún momento la respuesta me sale negativa, no nos asustamos, porque prácticamente el negativo me está indicando que la fuerza de reacción no va en esa dirección, sino va en una dirección opuesta. En este caso, supónganse que la reacción horizontal me sale negativa, significaría que no está apuntando en esta dirección, sino apunta en una dirección contraria. Entonces, esto sería el diagrama de cuerpo libre de nuestra ménsula, como el problema lo llamamos, de la barra. Y como antes, vean que esta de aquí está formando un ángulo respecto a la vertical. Este ángulo de aquí no lo tenemos. ¿Y por qué va a ser importante? Porque nosotros vamos a utilizar las componentes de la tensión para hacer nuestro análisis. Entonces aquí voy a colocar que tendríamos la tensión multiplicada por el seno del ángulo. Y en esta parte tendríamos la tensión multiplicada por el coseno del ángulo. Que lo voy a colocar aquí, miren, no lo voy a hacer muy grande. Tensión por el coseno del ángulo. Ahí tendríamos entonces las dos componentes. Por lo tanto, vean, de acuerdo a la ubicación del ángulo, estaríamos hablando de que yo necesito... Vamos a ver. Uy. Este ángulo de acá, vean. Yo necesito este ángulo. O por lo menos como en el ejemplo anterior, pues necesito el seno del ángulo y el coseno del ángulo. Entonces creo que es más rápido para evitar la pérdida de muchos decimales, intentar encontrar el seno del ángulo y el coseno del ángulo. ¿Cómo? Pues vean que prácticamente aquí nuevamente se nos forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? En la que conocemos este valor, que es de 0.24 metros, y conozco este valor, que es de 0.18 metros. Entonces puedo calcular la hipotenusa y así ya usar las razones trigonométricas para determinar ese valor. Entonces la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, de ese micro rectángulo que tenemos por allí, estaría dado por la raíz cuadrada de 0.24 al cuadrado más 0.18 al cuadrado. Veamos si esto me da exacto. Si no me da exacto, pues lo dejamos con raíz. Afortunadamente me da exacto, ¿no? Entonces yo sé que esto es 0.3. Vean que si me hubiera dado, por ejemplo, raíz de 0.2, pues lo dejamos como raíz de 0.2 para evitar la pérdida de decimales, que es lo que queremos. Entonces yo aquí a la par voy a utilizar las relaciones trigonométricas para conocer cuánto es el seno del ángulo y cuánto es el coseno del ángulo en este triángulo. Entonces vean que el coseno del ángulo sería la adyacente, que en este caso sería 0.18, dividido la hipotenusa, que es 0.3. Y el seno del ángulo, que sería el opuesto, que en este caso sería 0.24,
dividido 0.3. Vean que podemos simplificar esas expresiones. Vamos a ver cuánto me da. 0.18 sobre 0.3 daría 0.6 o 3 quintos. Afortunadamente esto es 3 quintos. Y 0.24 dividido 0.3, ustedes pueden comprobar que esto me daría 4 quintos. Entonces ahí tenemos los valores del coseno del ángulo y del seno del ángulo, ¿sí? De manera exacta para no perder muchos decimales. Muy bien, entonces, como yo les mencioné hace unos momentos, a mí me gusta iniciar por la segunda condición de equilibrio. Entonces empecemos por la segunda condición de equilibrio. Esto es opcional, ¿verdad? Ustedes pueden iniciar si desean por la primera condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio, recuérdense que afirma de que la sumatoria de los torques que se aplican en un objeto respecto a algún punto específico deben ser siempre cero. Y en este caso, como el punto de rotación está en C, entonces vamos a hacer que la sumatoria de torques alrededor del punto C es igual a cero. Noten, por favor, que la ventaja de utilizar este punto de rotación como el punto de rotación, este punto C como el punto de rotación, es que la reacción vertical, la reacción horizontal y la tensión coseno del ángulo no van a generar momento de torsión porque como el torque se calcula como fuerza por distancia y estas tienen una distancia cero desde el punto de rotación porque se aplican exactamente allí, entonces no genera momento de torsión. Pero la tensión seno del ángulo y estas dos fuerzas de 240 newtons sí que generan momento de torsión. Entonces veamos. La sumatoria de momento de torsión respecto al punto C es igual a cero. Entonces veamos. Respecto a este punto, la distancia aquí, ¿cuánto era? Era de 0.18 metros. ¿Y por qué utilizo esa? Porque debido a que la fuerza es horizontal, como tiene que ser perpendicular a la distancia, entonces yo tengo que utilizar una distancia vertical. Y es de 0.18 metros, como ya dijimos. Entonces aquí me quedaría el torque de 0.18 metros multiplicado por la fuerza, que ya vimos que es la tensión por el seno del ángulo. Ahí estamos. ¿Esta será positiva o negativa? Pues imaginemos que únicamente aplicamos esta fuerza, ¿no? En esta barra respecto a este punto. Entonces esto giraría en esta dirección. Y esta dirección sería en contra de las manecillas del reloj, por lo que la consideramos positiva. Respecto a este punto, ahora analicemos esta fuerza para ver cuál es el momento de torsión. La distancia sería la distancia horizontal que hay a esta fuerza vertical. La distancia horizontal es de 0.4 metros. Entonces aquí me quedaría 0.4 metros multiplicado por la fuerza de 240 newtons. Esta fuerza hará un momento positivo o un momento negativo. Veamos. Si analizamos esto respecto a este punto, esta giraría en esta dirección, que es a favor de las manecillas del reloj, por lo que este momento de torsión sería un momento de torsión negativo. Lo mismo pasaría con este momento de torsión. Pueden ustedes comprobar, vean, que si hacemos aquí una línea ficticia como que fuera una manecilla de reloj y la empujamos aquí, entonces esta giraría en esta dirección, que sería una dirección a favor de las manecillas de reloj. Por lo tanto, esta me quedaría menos la distancia respecto al punto de giro, que sería esta distancia de aquí, que sería de 0.8 metros, ¿verdad? 0.4 más 0.4 son de 0.8 metros. Entonces 0.8 metros multiplicado por la fuerza, que es de 240 newtons, y todo esto igual a 0. Ahí tenemos entonces, pues vean, nuestra ecuación que me va a permitir a mí determinar el valor de la tensión, porque el seno del ángulo ya sabemos que tiene un valor de 4 quintos. Entonces aquí me quedaría, si despejamos, bueno, operemos ahorita, vamos a ver, me quedaría aquí 0.18 metros multiplicado por 4 quintos, porque el seno ya dijimos que es 4 quintos de la tensión, menos 0.4 por 240. Veamos cuánto es esto. 0.4 por 240 me da un valor de 96 newtons metro. Y el otro sería 0.8 por 240, que me da un valor de 192 newtons metro. Y eso es igual a 0. Vean que estas dos expresiones, 192 más 96, se pueden sumar y me queda un valor de 288. Solo que esto igual a 0. Ahí estamos. Entonces, veamos cuánto da 0.18 por 4 quintos.
me da un valor de 18,125. 18 dividido 125. T, esto en metros, por supuesto. Menos 96 y menos 192, que ya dijimos que es 288 newtons metro, y eso igual a 0. Despejemos. La tensión entonces me daría 288 newtons metro dividido 18 sobre 125 en metros. Para que se cancelen metros y entonces me quede que el valor de la tensión está en newtons. Entonces 288 sobre 18 partido 25. Esto me da 400. Entonces tengo el valor que la tensión es de 400 newtons. La seguridad de que la tensión es de 400 newtons. Así hemos determinado entonces la primera parte del problema, que me pide la tensión y las reacciones en C, ¿verdad? Entonces calculemos las reacciones. Para eso, entonces ahora sí que aplicamos la primera condición de equilibrio. A ver, ¿qué dice la primera condición de equilibrio? Recuérdense que la condición de equilibrio me dice que la suma de las fuerzas debe ser igual a 0. Como tenemos fuerzas verticales y horizontales, pues entonces yo tengo que garantizar que la suma de las fuerzas verticales sea igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales tenemos aquí? Verticales tendríamos 240 newtons, otros 240 newtons hacia abajo, la reacción vertical hacia arriba y la tensión por el coseno del ángulo hacia abajo, ¿verdad? Entonces en este caso, vamos a ver, tendríamos simplemente la reacción vertical hacia arriba, 240 newtons hacia abajo, otros 240 newtons hacia abajo y la tensión por el coseno del ángulo hacia abajo, ¿verdad? Recordemos, veamos. Tensión coseno del ángulo 240 y 240 hacia abajo y únicamente la reacción vertical hacia arriba. Por lo tanto, como si asumimos que esto sea igual a 0, ya puedo determinar el valor de la reacción vertical, porque al despejar la reacción vertical sería la suma de 240 newtons pasando al otro lado, que sería 480 newtons, más la tensión por el coseno del ángulo. La reacción vertical entonces sería 480 newtons más la tensión, que si no estoy mal era de 400 newtons, ¿sí? Multiplicado por el coseno del ángulo. Y veamos, a ver, aquí arriba dejamos el coseno del ángulo. El coseno del ángulo nos dio 3/5. Entonces, aquí me quedaría 3/5. Entonces, reacción vertical sería de 480, 80 estamos por, no, nada de que por, perdón, más 400 por 3/5. Esto me da un valor entonces de 720, entonces 720 newtons. Por lo tanto, ese apoyo tiene que soportar una fuerza vertical de 720 newtons. Este apoyo está haciendo hacia arriba una fuerza vertical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la barra lo está empujando hacia abajo a 720 newtons, ¿sí? La idea de acción y reacción, ¿no? La barra lo empuja hacia abajo con 720 newtons, entonces ese apoyo reacciona hacia arriba empujando con 720 newtons. Acción y reacción. Ahora por último, hagamos entonces la sumatoria de las fuerzas horizontales. Sumatoria de fuerzas horizontales y estas igual a 0 también. ¿Qué fuerzas horizontales tenemos aquí en nuestro diagrama? Pues únicamente tenemos la tensión por el seno del ángulo y la reacción horizontal. Vean que están en direcciones opuestas, entonces pues creo que afortunadamente sí atiné que las reacciones eran, que la reacción iba en esa dirección. Entonces aquí me quedaría menos la tensión por el seno del ángulo más la reacción vertical, esto igual a 0. No, perdón, horizontal. De tal forma que la reacción horizontal entonces estaría dada por la tensión multiplicada por el seno del ángulo. En este caso entonces la reacción horizontal sería la tensión, que era de 400 newtons, multiplicado por el seno del ángulo. Y recordemos, el seno del ángulo era 4/5. Vamos a ver si ingresé bien aquí, que eran 3/5. Así. Entonces aquí me queda 4/5. Por lo tanto, la reacción horizontal, pues veamos de cuánto me va a dar. 400 multiplicado por 4/5. Me da un valor de 320. Entonces, 320 newtons de forma horizontal es lo que debe soportar o es lo que debe aplicar el apoyo para evitar que la barra se mueva hacia la izquierda.
entonces el apoyo empuja hacia la derecha. Ahí terminamos entonces nuestro ejemplo número 2. Vamos con nuestro último ejemplo. Este problema dice así. La varilla uniforme de la figura está suspendida de 2 cuerdas. La cuerda fijada en la pared, es horizontal. O sea, esta cuerda es horizontal, ¿ven? Y la cuerda fijada al techo forma un ángulo phi con respecto a la vertical. La varilla está inclinada de la vertical en un ángulo θ. Si phi es 30 grados, ¿cuál es el valor de θ? Vean que pareciera que no es un problema de equilibrio, ¿no? Pero pues inevitablemente sí es de equilibrio. ¿Por qué? Porque podríamos jugar un poquito con la geometría del problema. Este ángulo sería, pues si este es 30, ¿no? Este sería 60, entonces este sería 60, perdón, nada que ver. Otra vez, este sería 60. Y este ángulo, vean de aquí, no podría ser 60, ¿verdad? Tendría que ser menor que 60 por la inclinación que tiene. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser mayor de 30. ¿Cuánto mayor? Pues ahí está el problema. Queremos saber cuánto. Afortunadamente sabemos que esta barra está en equilibrio. Entonces vamos a dibujar más o menos cómo es que está la barra. Imaginemos que la barra es esta, ¿no? Imaginemos que sí. Según el problema, esta barra está sujeta por 2 cuerdas, una horizontal, entonces que aquí le genera una tensión que sería horizontal. Esta tensión, como no la conozco, la voy a llamar tensión 1. A su vez, el techo está sujeta por otra tensión que forma 30 grados con respecto a la vertical. Entonces voy a dibujar aquí una vertical. Uy. Más o menos. Y voy a dibujar la otra tensión aquí. Como no conozco qué valor tiene, pues voy a colocarle aquí tensión 2. Lo que sí sé es que esta forma 30 grados con la horizontal. También, como la barra es uniforme, se supone entonces que su peso está distribuido de manera equitativa, como una regla de estas para medir, que tiene que estar así bien equitativa, y su centro de masa, su punto de medio, está exactamente en el centro de la barra. Entonces, en este caso, pues voy a dibujar que aquí tendríamos el peso W. También, la barra está formando un ángulo θ con la vertical. Entonces, vamos a copiar esta línea que dejé por aquí. La ponemos acá. Entonces, este ángulo de aquí es θ. Muy bien. Aquí tenemos entonces, vean, la barra equilibrada, ¿verdad? Aquí tenemos una barra equilibrada. Observen que aquí esta tensión 2 pues está formando dos componentes, ¿no? Respecto a esto. Una para acá, una para acá. El peso también perpendicular y esta también formaría dos, ¿verdad? Una que sería en esta dirección y otra que sería en esta dirección. Bueno, como los puntos no tienen valores, le vamos a poner nombres a esos puntos. Voy a poner el punto A, el punto B y el punto C. Entonces el punto A, el punto B y el punto C. Como S está en equilibrio, pues entonces imaginemos cuáles deberían ser los valores para que éstas estén en equilibrio. Entonces empecemos primero con, como siempre, nuestra sumatoria de momentos de torsión, o sea, la segunda condición de equilibrio. Muy bien. Vamos a escoger un punto de rotación. Entonces vamos a suponer que pensemos que este punto, miren, este de aquí es el punto de rotación. Entonces yo voy a escoger que mi sumatoria de momentos de torsión o torques debe ser igual a 0 respecto al punto C. ¿Por qué elegí el punto C? Porque imagínense que esto se rompe de aquí, entonces empezaría a rotar respecto a este punto, ¿no? ¿Verdad? Se me ocurre. Entonces, la sumatoria de momentos de torsión respecto al punto C. Vean que el peso podemos encontrar su componente perpendicular, pero para eso necesitamos el ángulo. ¿Cuál ángulo será este? Pues no es difícil de encontrar. Vean que este es el ángulo θ. Entonces proyectemos una línea por aquí. Vamos a mover esta por acá. Uy. Y vamos a proyectar una por aquí.
Y el ángulo que se forma aquí, pues seguiría siendo teta, ¿verdad? Es el mismo ángulo aquí porque es la vertical y la regla, una vertical y la regla, o la varilla, que el problema me habla. Este ángulo de ahí es congruente con este de acá, teta, son exactamente el mismo ángulo. Por lo tanto, la componente, por así decirlo, perpendicular a la varilla del peso se calcularía como W multiplicado por el seno del ángulo. A su vez, la componente, vean, como este es el ángulo, esto forma un ángulo teta. No, hagamos algo más sencillo. Como la fuerza ya es horizontal, entonces puedo calcular la distancia vertical respecto a esta, entonces necesito esta distancia. ¿Cómo voy a saber yo cuánto es esta distancia? Pues fácil. Vean que aquí se nos ha formado un triángulo rectángulo, en la que este ángulo equivale a este ángulo de aquí. Entonces yo quiero saber esta longitud. ¿Verdad? ¿Cuánto mide esta distancia? Pues como no sabemos, pensemos o supongamos que la barra mide una distancia L. Por lo tanto, esto sería lo mismo que L por el coseno del ángulo. Ingresando ahora una nueva longitud, ¿no? Voy a suponer ver que esta longitud es L por el coseno del ángulo, en la que L es la longitud de la varilla. Entonces, ahora sí, vamos a hacer nuestra sumatoria de momentos de torsión. Respecto a este punto, esta fuerza, este peso, lo haría girar en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto genera un momento de torsión positivo, y este estaría dado entonces por W seno del ángulo, multiplicado por la distancia, que en este caso pues sería L medios, ¿no? L medios. ¿Por qué L medios? Porque está aplicado a la mitad, ¿verdad? Esto es L medios. La siguiente fuerza es la tensión 1, que es horizontal, y entonces necesito la distancia vertical, que es L coseno del ángulo. Cuando esta fuerza se aplica aquí, vean, respecto a este punto, esto giraría en esta dirección, que es a favor de las manecillas del reloj, y por lo tanto me quedaría aquí menos tensión 1 por L por el coseno del ángulo. Y tenemos aquí una ecuación, vean, igualada a 0, por lo que puedo cancelar esta L con esta L, y simplemente entonces me queda que el peso de la varilla por el seno del ángulo dividido 2 es igual, por ejemplo, a la tensión 1 por el coseno del ángulo. Recuérdense que lo que quiero saber es cuánto vale el ángulo, ¿verdad? Cuánto vale este ángulo teta. Como no conozco ni el peso ni la tensión 1, pues entonces no puedo hacer mayor cosa en esta ecuación. Bueno, entonces dejémosla aquí, guardémosla. Va a ser nuestra ecuación número 1. Vamos con la segunda condición, la primera condición de equilibrio, ¿verdad? La primera condición de equilibrio, esta sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, pues me permite a mí crear una sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. ¿Qué fuerzas horizontales tendríamos aquí? Pues tengo la tensión 1 aplicándose directamente hacia la izquierda, entonces en dirección negativa, menos tensión 1. El peso es vertical, pero sí tendría una componente de la tensión 2, ¿vean? La componente de la tensión 2 sería tensión 2 por el seno de 30 grados. Entonces aquí me quedaría más tensión 2 multiplicado por el seno de 30 grados y esto igual a 0. No logro mayor cosa, vean, prácticamente lo único que logro es escribir que la tensión 1 es igual a tensión 2 por el seno de 30 grados. Esa sería nuestra segunda ecuación. Hagamos ahora nuestra sumatoria de fuerzas verticales. Y esta también debe ser 0. ¿Qué fuerzas verticales tenemos en esta figura? Pues únicamente el peso hacia abajo y la componente de la tensión hacia arriba. Vean que la componente de la tensión 2 hacia arriba sería tensión 2 por el coseno de 30 y el peso hacia abajo. Entonces aquí me quedaría tensión 2 por el coseno de 30 hacia abajo, hacia arriba, menos el peso hacia abajo y esto es igual a 0. De tal manera de que la tensión 2 pues sería igual a el peso dividido el coseno de 30, suponiendo que vamos a conocer el peso de la barra, ¿no? Vean que como ya conozco la tensión 2, pues puedo conocer cuánto vale la tensión 1. La tensión 1 sería la tensión 2, que me ha quedado W, dividido el coseno de 30, multiplicado por el seno de 30. Y observen que seno dividido coseno es una identidad trigonométrica que se transforma a que la tensión 1 es W por la tangente de 30. Como ya conozco la tensión 1, entonces la voy a reemplazar en esta ecuación. Llegando ahora a escribir la ecuación W medios por el seno de 30 es igual a, veamos, W medios seno de 30, tensión 1 por el coseno de teta. Y la tensión 1 pues ya sé que es W
por la tangente de 30 por el coseno de todo lo que aquí no era 30. Miren, disculpen, era teta. Perdonen. ¿Verdad? Seno de teta y coseno de teta. Tengo esta ecuación, vean, y lo sorprendente de esta ecuación es que yo puedo cancelar el peso, o sea que independientemente del peso, siempre que una barra forme que tenga esa forma, pues entonces va a tener el mismo ángulo formando en la cuerda superior. Entonces vean que puedo pasar este coseno al otro lado a dividir y este 2 pasando al otro lado a multiplicar, por lo tanto me queda la expresión ahora seno de teta dividido el coseno de teta es igual a 2 veces la tangente de 30. Seno dividido coseno, otra vez, dijimos que esto es tangente, entonces aquí me queda tangente del ángulo. Es igual a 2 veces la tangente de 30. De tal forma que el ángulo θ me quedaría como la tangente inversa de 2 veces la tangente de 30. Así entonces pues podemos determinar cuánto es el valor de este θ. Tangente inversa de 2 por tangente de 30. Asegurémonos que nuestra calculadora está en grados. Y el ángulo es de 49.11. El ángulo es de 49.11 grados. Así hemos determinado entonces cuál es el valor, vean, del ángulo. Como bien dijimos, pues esto tiene que ser mayor de 30 grados, pues me ha salido de 49.11 grados. Y así, después de haber resuelto este problema geométrico que quería calcular un ángulo mediante el equilibrio de cuerpos rígidos, pues hemos terminado nuestra clase. Espero que hayan aprendido algo nuevo y nos miraremos entonces en nuestra siguiente clase. Que estén bien. Audio Jungle.